Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un cardigan o chaqueta usando este hilo gasal que es 50% algodón y 50% acrílico. Lo recomiendan tejer con un gancho de 3 a 4 milímetros. Este hilo tiene un grosor de 4. Si ustedes quisieran tejerlo con este mismo hilo, yo le voy a estar dejando la información en la descripción del tutorial. Para el tutorial vamos a hacer una talla small medium y voy a usar un gancho de 3 milímetros, aunque para las otras tallas vamos a estar usando diferentes ganchos. Para hacer este cardigan vamos a usar puntos múltiplos de 15 más 2, así que vamos a tejer 15 más 15 más 15, así sucesivamente, más 2 hasta alcanzar todo el ancho de espalda y frente, porque este cardigan no va a tener costura en los costados. Lo recomendable sería que cada una nos midiéramos todo el contorno del busto, frente y espalda, y esa medida la vamos a tejer en cadenas. Aquí yo le dejo sugerencias para las diferentes tallas. Por ejemplo, para la talla XS la vamos a tejer con un gancho de 4 milímetros y vamos a hacer 120 cadenas más 2. Eso me va a dar un total de 8 cuadros. 4 para la espalda y 4 para el frente, que en el frente lo vamos a estar dividiendo en dos paneles, 2 para un lado y 2 para el otro. Va a tener una sisa de 16. Por ejemplo, para la talla del tutorial small medium la vamos a hacer con un gancho de 3 milímetros y vamos a tejer 180 cadenas más 2 y eso me va a dar un total de 12 cuadros. Vamos a tener 6 cuadros para la espalda y 6 cuadros para el frente, que lo vamos a estar dividiendo en el frente, 3 para un lado y 3 para el otro, y vamos a hacer una sisa de 17. Para las siguientes dos tallas vamos a usar un gancho de 4 milímetros, pero haciendo la misma cantidad de cadenas, y nos va a dar la misma cantidad de cuadros. Al hacerlo con este gancho nos va a aumentar las dimensiones. Entonces la sisa va a variar a 18, y para la talla, las dos siguientes tallas, vamos a usar un gancho de 3.50, pero vamos a hacer 240 cadenas más 2. Y eso me va a dar un total de 16 cuadros. 8 cuadros para la espalda y 8 cuadros para el frente. Que para el frente lo vamos a dividir igual, 4 para un lado y 4 para el otro. Y vamos a hacerle una sisa de, aquí yo puse de 20, pero eso depende del ancho de nuestro brazo. Estas sisas las pueden adaptar según el ancho de su brazo. Vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas múltiplos de 15 más 2. En este caso yo voy a hacer un tutorial para una talla small medium y tengo que tejer 180 cadenas más 2, pero voy a hacer una muestra de 30 cadenas más 2. Entonces vamos a continuar tejiendo cadenas hasta alcanzar el ancho que necesitemos para cada una de las tallas. Ya tejí las 30 cadenas, voy a hacer las dos cadenitas, voy a tomar hilo y me voy a ir al octavo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí en el octavo vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a ir a la base y nos vamos a saltar 2 puntos, y en el tercer punto de cadena hacemos punto alto. 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos en la base y en el tercero punto alto. 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos en la base y en el tercero punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer por toda la primera vuelta. A finalizar esta vuelta haciendo 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos en la base y en el tercero y último punto hacemos un punto alto. Así nos queda la primera vuelta. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas, vamos a girar el trabajo y vamos a hacer punto alto en el espacio de las 2 cadenas. Punto alto sobre el punto alto, 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas, punto alto sobre punto alto,
2 puntos altos en el espacio de las dos cadenas, punto alto sobre punto alto sobre el espacio de las dos cadenas y punto alto sobre el punto alto. Hemos rellenado 4 de estos espacios con 2 puntos altos y un punto alto sobre los puntos altos. Entonces ahora vamos a separar estos cuadros con 2 cadenas y nos vamos a ir al siguiente punto alto y hacemos punto alto. Aquí ya no rellenamos, vamos a estar separando los cuadros con este espacio. Y ahora vamos a repetir lo mismo de este lado. Vamos a ir rellenando estos cuadros, esos espacios donde tenemos las dos cadenas con 2 puntos altos, y sobre los puntos altos vamos a hacer punto alto, así hasta el final de la vuelta. Ya estamos en el final y vamos a hacer el último punto alto. Aquí hice 2 puntos altos en el espacio y voy a irme, aquí voy a contar desde la base 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto voy a hacer un punto alto. Ahora voy a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas, tomo hilo, giro el trabajo y voy a hacer un punto alto sobre el siguiente punto alto, otro punto alto sobre el siguiente y un cuarto punto sobre el punto alto. Digo 4 puntos altos porque estas 3 cadenitas me cuentan como un punto alto. Entonces ahora vamos a separar con 1 y 2 cadenas, tomo hilo, me salto 2 puntos y en el tercero voy a hacer un punto alto. 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Y repito 3 puntos altos más para tener 4 puntos altos igual que comenzamos este cuadro. Siempre vamos a empezar y finalizar los cuadros iguales. Tenemos 4 puntos altos, 2 cadenas de separación, nos saltamos 2 puntos, en el tercero punto alto 2 cadenas de separación, nos saltamos 2 puntos, en el tercero punto alto y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto hasta finalizar el cuadro. Y vamos a separar los cuadros con 2 cadenas. Y continuamos haciendo ahora lo mismo, vamos a repetir lo mismo que hicimos en el cuadro anterior. Aquí en el último punto lo vamos a hacer sobre el tercer punto de cadena. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto alto. Ahí ya tenemos 2 puntos altos. Estas 3 cadenitas me cuentan como un punto alto en todas las vueltas. Vamos a separar aquí con 1, 2 y 3 cadenas, nos vamos al espacio de las 2 cadenas y ahí hacemos un punto bajo. 3 cadenas, nos saltamos este punto alto y en el espacio de las 2 cadenas hacemos un punto bajo. 3 cadenas, aquí nos saltamos 1, 2 y 3 puntos, 2 puntos y en el tercero punto alto y en el último punto alto nuevamente. Hemos finalizado este cuadro igual que lo comenzamos con 2 puntos altos. Vamos a repetir, vamos a separar este cuadro del otro siempre con 2 cadenas, separando cuadro de cuadro con 2 cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos en el siguiente cuadro, que es este. Hacemos 3 cadenas, punto bajo en el espacio de las 2 cadenas, 3 cadenas, punto bajo sobre el espacio de las 2 cadenas, 3 cadenas y nos vamos aquí al tercer punto alto y hacemos un punto alto y un punto alto en el tercer punto de cadena. Ahora vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer punto alto sobre el siguiente punto alto y en el espacio de estas 3 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos. Estamos repitiendo esta tercera vuelta ahora.
donde tenemos 4 puntos altos, 2 cadenas y un punto alto, solo que ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer el punto alto en el espacio de las 3 cadenitas. Separamos nuevamente con 2 cadenas y nos vamos aquí al espacio de las 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto para finalizar el cuadro. Y ya se nos ha formado una flor. Hacemos 2 cadenas para separar cuadro de cuadro y repetimos 2 puntos altos sobre los puntos altos y 2 puntos altos en el espacio de las 3 cadenas, 2 cadenas y punto alto en el espacio de las 3 cadenas, 2 cadenas, tomamos hilo y hacemos punto alto en el espacio de las 3 cadenas, otro punto alto en ese espacio de las 3 cadenas y finalizamos con un punto alto en el punto alto y un punto alto en el tercer punto de cadena. Así nos ha quedado esta vuelta. Ahora vamos a subir aquí nuevamente con 3 cadenas, tomamos hilo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto, y vamos a rellenar todos los espacios de los cuadros donde tenemos las 2 cadenas. Hacemos 2 puntos altos y sobre punto alto en el espacio nuevamente de las 2 cadenas, 2 puntos altos y sobre punto alto por 4 puntos para finalizar este cuadro. Hemos cerrado el cuadrito con la flor en el centro y ahora vamos a separarlo con 2 cadenas y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto, y aquí vamos a tejer punto alto sobre punto alto en el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos altos sobre punto alto, 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas y tejemos punto alto por 4 puntos sobre los puntos altos de la puerta anterior. Realizada esta vuelta vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercero punto alto. Y como ven, ya estamos repitiendo las vueltas. Aquí hemos comenzado a hacer la primera vuelta. Esta vuelta que acabamos de terminar es igual a la segunda, solo que aquí la habíamos tejido sobre los espacios de las 2 cadenas y aquí la estamos tejiendo para rellenar todos los espacios y cerrar el cuadro. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo 2 cadenas, saltándonos 2 puntos y en el tercero punto alto. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. He finalizado esta vuelta con 2 cadenas y un punto alto sobre el tercer punto de cadena. Aquí vamos a subir con 3 cadenas para comenzar la otra vuelta de cuadritos y vamos a hacer punto alto en el espacio de las 2 cadenas. Vamos a rellenarlo con 2 puntos altos, igual que hicimos aquí en la segunda vuelta. Vamos a hacer punto alto sobre punto alto y vamos a continuar rellenando con 2 puntos altos los espacios de las 2 cadenas por 4 casitas o cuadritos. Después vamos a separar con 2 cadenas cuadro de cuadro y volvemos a rellenar este cuadro con 2 puntos altos en los espacios de 2 cadenas y punto alto sobre punto alto hasta finalizar esta vuelta, igual que hicimos en la segunda vuelta. Finalicé esta vuelta haciendo un punto alto sobre el tercer punto de cadena. Aquí vamos a subir con 3 cadenas, tomamos hilo y vamos a hacer 4 puntos altos para comenzar la siguiente vuelta de cuadros. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos
punto alto, 2 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto en el siguiente punto alto en el siguiente y punto alto sobre el siguiente punto alto, que es el último punto alto de la vuelta anterior, para finalizar el cuadro, la segunda vuelta de cuadros. Entonces ahora siempre hay que separar con 2 cadenas cuadro de cuadro y comenzaríamos haciendo el siguiente cuadro. Entonces vamos a continuar dando vueltas, repitiéndolas hasta finalizar el cuadro, y así vamos a repetir cuadro tras cuadro hasta que alcancemos el largo que necesitemos para darle altura antes de llegar a la sisa. Ya tengo la altura que necesito para comenzar a separar la sisa. Tengo 4 cuadros de largo y 12 cuadros de ancho. Voy a dejar 6 cuadros para la espalda, 3 cuadros para un frente y 3 cuadros para el otro frente. Entonces para ello vamos a tomar la pieza de esta forma, que tengo 1, 2 y 3, y vamos a girarlo así, de esta forma. Y aquí de este otro lado también. O sea, ya hemos colocado la pieza de forma tal que podamos separar el frente, los frentes de la espalda. Ahora aquí ya no vamos a tejer como lo habíamos hecho la pieza completa, sino que vamos a tejer este panel, este otro panel, y también después tejemos aquí la espalda, desde aquí hasta este otro lado. Aquí les muestro ya el trabajo más avanzado. Lo que hice fue que continué tejiendo desde aquí, habíamos finalizado en este lado, subí aquí con 5 cadenas en el tercer punto el tercer punto alto, hice un punto alto, 2 cadenas, punto alto, así hasta llegar al último punto alto del tercer cuadro. Ya no voy a tejer sobre estas 2 cadenitas aquí, porque aquí nos correspondería comenzar a hacer la espalda. Entonces aquí vamos a tener ya lo que es la abertura para la sisa. Y aquí yo corté el hilo y voy a atar hilo en el segundo cuadrito, donde comienza el segundo cuadrito desde el centro. Ya até el hilo en el segundo cuadro desde el centro y voy a subir aquí con 1, 2, 3, que me representan un punto alto y 2 cadenitas de separación. Hice 5 cadenas, tomo hilo, me voy a saltar 2 puntos y en el tercero voy a hacer un punto alto. 2 cadenas, me salto 1 y 2 puntos y en el tercero punto alto. Vamos a repetir lo mismo, solo que ahora lo estamos haciendo aquí sin tejer este cuadrito. Entonces vamos a continuar haciendo esto hasta llegar al final de la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto de cadena vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a rellenar aquí con un punto alto. Estas 3 cadenas me representan el punto alto, giro el trabajo y voy a hacer 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas, sobre punto alto en el espacio, 2 puntos altos, y así sucesivamente. Vamos a rellenar 4 cuadritos, separamos aquí con 2 cadenas y volvemos a rellenar estos 4 espacios. Aquí nos vamos a encontrar nuevamente. Estamos llegando al final. Aquí en el último espacio vamos a hacer 2 puntos altos y sobre el tercer punto de cadena vamos a hacer un punto alto. Y así tenemos el comienzo de la otra vuelta de cuadros. Entonces ahora aquí repetimos igual, subimos con 3 cadenas, giramos el trabajo, vamos a hacer 4 puntos altos y aquí me cuentan estas 3 cadenas como un punto alto, así que vamos a hacer 3 puntos altos más, separamos con 2 cadenas, nos saltamos 1 y 2 puntos y en el tercero punto alto, 2 cadenas y nos saltamos 2 puntos en el tercero punto alto.
Vamos a tejer 3 puntos altos más para finalizar este cuadro. Separamos con 2 cadenas y vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Ya es lo mismo, ya aquí tenemos definido hasta dónde tenemos que tejer. Entonces vamos a finalizar este cuadro. Vamos a hacer otro cuadro igual a este, solo que lo vamos a hacer en vez de por 3 vueltas, vamos a hacer solo 2 vueltas de cuadro para que nos quede un escote. Entonces me voy a encontrar con ustedes cuando haya finalizado estos 2 cuadros. Ya finalicé la segunda vuelta de cuadritos solo con 2 cuadros. Y entonces ahora, como aquí habíamos comenzado desde aquí, desde el centro hacia la sisa, ahora nos toca comenzar desde la sisa hacia el centro. Yo até el hilo sobre el punto alto porque ya esta parte nos corresponde para la espalda. Entonces aquí voy a subir con 5 cadenas, tomo hilo, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto, 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Y esto es lo que voy a hacer por toda esta vuelta hasta completar la primera vuelta de 3 cuadros. Cuando vayamos a hacer la segunda vuelta de cuadros nos vamos a encontrar. Ya finalicé los 3 cuadritos, regresé con la vuelta de puntos altos, 2 cadenas, puntos altos, y voy a trabajar el último punto alto en el segundo cuadro. Ya no voy a seguir tejiendo este para tener el mismo escote de este lado. Entonces aquí vamos a continuar tejiendo, vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo y vamos a rellenar estos espacios con 2 puntos altos y sobre el punto alto, así vamos a continuar por 4 de estas casitas, después separamos con 2 cadenas y continuamos rellenando el siguiente cuadro y vamos a seguir dándole las vueltas hasta finalizar, igual que lo hicimos de este lado, que tenemos 3 cuadros y después 2 cuadros. Ya tenemos los 3 primeros cuadros y ahora vamos a finalizar los 2 cuadros de este lado. Ya terminé los frentes, así nos ha quedado, y entonces ahora vamos a comenzar a hacer la espalda. Para hacer la espalda tenemos que atar hilos siguiendo la secuencia. Para ello vamos a irnos aquí al siguiente cuadro de la espalda por la parte abultadita. Aquí vamos a atar hilo en el cuadro que sigue sobre el primer punto alto de ese cuadro. Vamos a subir con 5 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos punto alto, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el que sigue punto alto. Vamos a seguir la secuencia igual que la tenemos aquí, solo que la vamos a estar separando. Entonces vamos a tejer así toda la espalda por 6 cuadros. Vamos a tejerlo hasta aquí. Vamos a tejer en el último cuadro, el último punto alto, y después continuaríamos haciendo las vueltas para completar 2 vueltas de cuadro, porque aquí tenemos 2 vueltas de cuadro. Si tuviéramos 3 vueltas tendríamos que hacer 3 vueltas de cuadro para después estar cerrando aquí en los hombros. Hemos finalizado la espalda, así nos ha quedado, y ahora vamos a poner la pieza por el derecho. Nos podemos guiar por donde aquí comenzamos con la cadenita, donde se nos ve la cadenita, ese es el derecho. Por aquí atrás es el revés, donde está más abultado. Entonces aquí la última vuelta queda por el revés, pero vamos ahora a trabajar el cierre por el derecho para finalizar en el derecho de la pieza. Entonces ahora aquí mismo vamos a continuar tejiendo, no vamos a cortar el hilo para conectar con un punto malla igual que lo tenemos acá. Voy a subir con 2 cadenitas solamente y entonces vamos a hacer la misma técnica que hicimos en la blusa verde olivo, que es de cuadro. Muchos me pidieron que hiciera una chaqueta, pero se me hacía muy repetitivo hacerlo con el mismo punto, así que lo hice también de cuadros, pero poniéndole un motivo de flor en el centro a cada cuadrito.
para que así puedan tener una prenda diferente. Pero en los costados yo hice este mismo cierre que voy a hacer aquí en los hombros. En ese video tuve un problema de edición y salió con la mano izquierda. Entonces ahora aquí lo van a poder ver, es la misma técnica con la mano derecha. Entonces aquí ya subí con las dos cadenas, voy a tomar hilo y me voy aquí al tercer punto de cadena, voy a introducir el gancho y voy a hacer un punto alto. Ahora necesito darle altura porque me tengo que trasladar hacia acá. Entonces voy a hacer dos cadenitas de separación, igual que lo teníamos entre estas casitas aquí, dos cadenitas de separación. Entonces ahora tomo hilo y me voy de este lado, me voy a saltar un punto, un segundo punto y en el tercer punto voy a hacer un punto alto. Tomo hilo y ahora me voy a saltar 1, 2 y aquí en el tercer punto voy a hacer un punto alto. Subo nuevamente con dos cadenas para darle altura. Tomo hilo, me voy de este lado, me salto un punto, otro punto y en el tercer punto repito otro punto alto. Tomo hilo, me voy del lado contrario. Aquí fue el punto alto que hice, me voy al siguiente, me salto dos puntos y en el tercer punto hago un punto alto. Dos cadenitas para separar y darle altura. Me salto un punto, otro punto y en el tercer punto es que voy a hacer el punto alto. Tomo hilo, voy a saltarme uno y dos puntos y en el tercero voy a hacer punto alto. Dos cadenas para separar. De este lado me salto dos puntos y en el tercer punto hago punto alto. Tomo hilo, me voy a saltar un punto, dos puntos y en el tercero voy a hacer un punto alto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es volver a dar altura con dos cadenas y me voy a saltar estas dos cadenitas y en el punto alto hago un punto alto, me voy del otro lado, igual me salto las dos cadenas y sobre el punto alto hago punto alto, dos cadenitas y así continuamos haciendo lo mismo. Nos saltamos siempre dos puntos y en el tercero punto alto. Tomando hilo nos vamos al lado contrario, nos saltamos dos puntos igual y hacemos punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer para cerrar todo el hombro. Finalizar el cierre aquí del hombro, ya hice dos cadenitas para levantar ahí, para separar. Me voy a saltar uno y dos puntos y en el tercer punto alto voy a hacer un punto alto. Tomo hilo, me voy de este otro lado, me salto uno y dos puntos y en el tercero y último punto voy a hacer el último punto alto. Ya yo corté el hilo, voy a asegurar y ahora les muestro cómo nos ha quedado. Así nos queda. Entonces vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Ya he cerrado los dos hombros, así nos ha quedado y ahora vamos a comenzar a hacer la manga. Ahora vamos a atar hilo donde tenemos el espacio, donde habíamos separado frente y espalda. Ahí vamos a atar el hilo y vamos a hacer la primera vuelta de casitas de punto alto, dos cadenas punto alto. Para esta talla yo voy a tener que ubicar 25 casitas, pero ya conté y me van a salir 27. Voy a hacer dos disminuciones para tener esa cantidad. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a comenzar aquí en la manga subiendo con una y dos cadenas para hacer una disminución. Siempre las disminuciones y los aumentos los recomiendo hacer en estos tres puntos que tenemos de la manga para que no se nos note en la manga después. Entonces aquí voy a subir con dos cadenas que me representan un punto alto sin terminar. Tomo hilo y me voy aquí sobre el punto alto y hago un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por las dos. De esta forma he eliminado una casita. Entonces si tuviéramos que hacer un aumento, lo que haríamos es lo siguiente. Aquí subiríamos con tres cadenas que me representan un punto alto, dos cadenas de separación y en vez de irme sobre el punto alto me voy a ir al espacio de las dos cadenas y ahí hago un punto alto.
Ahí he hecho una casita, hago 2 cadenas y sobre el punto alto hago un punto alto. De esta forma ya he hecho un aumento. Donde tenía que tener solo una casita, tengo 2. Entonces, si tuvieran que hacer otro aumento, lo pueden hacer de este lado o de este lado. Entonces yo voy a continuar haciendo mi disminución. Yo voy a hacer una disminución aquí y después voy a hacer una disminución al terminar. Entonces aquí voy a subir con las 2 cadenas, voy a tomar hilo, me voy a ir sobre el punto alto, a un punto alto sin terminar, paso por las 2 y ahí está mi disminución. Dejo 2 cadenas y ya voy a ubicar las casitas regularmente. Las voy a ubicar que tengo un punto alto y otro punto alto. En la unión de los 2 puntos altos es donde vamos a ir ubicando las casitas, los puntos altos. Hago 2 cadenas siempre de separación y entre punto alto y punto alto hago un punto alto. Separo con 2 cadenas y vuelvo a repetir un punto alto entre los 2 puntos altos de la vuelta de la manga. Así voy a continuar por toda la vuelta. Me voy a encontrar con ustedes aquí para hacer otra disminución. Estoy finalizando esta vuelta. Aquí me quedan 2 espacios, 2 casitas, pero tengo que convertir estos 2 espacios en uno. Entonces voy a hacer 1 y 2 cadenas, tomo hilo, me voy a la unión aquí de los 2 puntos altos y a un punto alto sin terminar. Voy donde tengo la primera disminución, introduzco el gancho, tomo hilo y paso por esas 2 casitas. Y ahí tengo mis 2 disminuciones, 1 y 2. Solo voy a trabajar en este espacio y en este espacio. Entonces ahora hemos trabajado esta vuelta por el derecho. Hay personas que les gusta seguir trabajando de forma circular. Eso es a gusto. Entonces aquí voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Voy a girar el trabajo para seguir esta misma, me quede con la misma textura toda este cardigan. Entonces ahora voy a girar el trabajo y voy a comenzar a hacer la segunda vuelta, que sería rellenar estas casitas igual que lo hemos hecho en todo el trabajo, con 2 puntos altos en los espacios de las 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas, y esto lo vamos a hacer por 4 casitas. Después de rellenar las 4 casitas, siempre vamos a separar un cuadro del otro con 2 cadenas y hacemos punto alto sobre punto alto y vamos a repetir lo mismo. Vamos a rellenar 4 espacios así, separamos después con 2 cadenas y vamos a darle toda la vuelta a la manga. Para finalizar esta vuelta, haciendo 2 cadenas y deslizándome en el tercer punto de cadena que hicimos cuando comenzamos esta vuelta. Entonces ahora ya tenemos ubicado toda la secuencia, ya sería comenzar a hacer la vuelta de cuadros. Aquí yo voy a continuar por el derecho y el revés. Aquí estoy trabajando por el revés. Ahora voy a subir con 5 cadenas que me representan 3 cadenas, un punto alto y 2 cadenitas de separación. Tomo hilo, giro el trabajo y voy a hacer punto alto sobre punto alto. De esta forma ya he ubicado la casita para separar estos 2 cuadros. Entonces ya continuaría haciendo lo mismo, los 4 puntos altos separados por 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto, 2 cadenas, saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto y hacemos un total de 4 puntos altos para finalizar este cuadro. Volvemos a separar con 2 cadenas y comenzamos el siguiente cuadro. Y ahora todo va a ser repetitivo. Vamos a continuar haciendo vueltas de cuadros. En mi caso yo voy a darle 5 vueltas de cuadros antes de hacer el puño. Entonces nos vamos a encontrar para hacer unas disminuciones en la vuelta de casitas. Ya voy a comenzar a hacer la vuelta de las casitas y aquí voy a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas que me representan un punto alto, estas 3 cadenas, y solo voy a hacer una cadenita de separación para las casitas. Ahora tomo hilo, voy a girar el trabajo
y voy a comenzar a hacer casitas solo con una cadena de separación. Me voy sobre el punto alto y hago punto alto, una cadenita de separación, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto, una cadenita, me salto 2 puntos y en el tercero punto alto. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Para finalizar esta vuelta, separando con una cadena y deslizándome en el tercer punto de cadena. Ahora aquí vamos a hacer otra disminución, pero vamos a ir alternándonos. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a comenzar, aquí voy a subir con una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora en la siguiente hago un punto bajo sin terminar en el espacio, tomo hilo y saco, hago un punto bajo sin terminar, tomo hilo y paso por las 3. Ahora voy a repetir, aquí nos toca hacer un punto bajo en el espacio, un punto bajo, y ahora vamos a hacer una disminución. Aquí tomo hilo y saco, me voy al espacio, tomo hilo y saco por las 3. En el punto alto, punto bajo, en el espacio, punto bajo, y ahora hago otra disminución. Tomo hilo y saco en el espacio, tomo hilo y saco por los 3. Y esto es lo que vamos a ir haciendo por toda esta vuelta. Para finalizar esta vuelta voy a deslizarme en el primer punto bajo que hice. Ahora subo con una cadena, hago un punto bajo y ahora voy a hacer punto bajo sobre cada punto. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar deslizándonos en el primer punto que hicimos y así hemos terminado esta vuelta. Ahora vamos a comenzar haciendo el puño. Yo voy a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Si ustedes quieren un puño más pequeño, lo pueden hacer de menos cantidad de cadenas. Entonces aquí voy a irme al segundo punto de cadena y voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer punto bajo sobre cada una de las cadenitas hasta tener 12 puntos bajos. Vamos a hacer el último punto bajo sobre la última cadenita, así nos queda. Y ahora vamos a deslizarnos. Estamos trabajando en este punto, nos vamos al siguiente y nos deslizamos. Nos vamos al siguiente, tomamos hilo, pasamos y nos volvemos a deslizar. Giramos ahora el trabajo y vamos a hacer 12 puntos bajos, pero solo tomando aquí la gasita de atrás de estas V, esta gasita que está aquí atrás. Entonces vamos a subir así con 12 puntos bajos, uno sobre cada punto de la vuelta anterior, solo tomando la gasita de atrás de esas V's que se nos formaron con el punto bajo. Vamos a hacer el último punto bajo en el último espacio que tenemos ahí. Sobre el último punto bajo siempre vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y en la primera V que tenemos aquí, ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Tomamos hilo y hacemos punto bajo y hacemos punto bajo. Siempre vamos a tomar la gasita de atrás en todas las vueltas. Es para que nos quede este relieve del punto elástico. Así vamos a hacer por 12 puntos. Ya tengo 11 puntos bajos y aquí les quería mostrar, no se les puede olvidar este último punto. Si no están seguros, los cuentan. Vean que tienen 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora aquí estamos trabajando en este punto, aquí, en este, y nos vamos al siguiente y nos deslizamos. Nos vamos al siguiente y nos deslizamos. Siempre que lleguemos a la base, nos vamos a deslizar 2 veces. Ahora aquí giraríamos el trabajo y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 12 puntos bajos, siempre tomando la gasita de atrás. Cuando lleguemos aquí, subimos con una cadena, giramos el trabajo y volvemos a hacer 12 puntos bajos, tomando la gasita de atrás de los puntos bajos de la vuelta anterior. Y en la base siempre nos vamos a deslizar
por 2 puntos. Entonces esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta hasta finalizar el puño y ahí nos vamos a encontrar para cerrarlo. Ya yo viré la pieza al revés y voy a comenzar a cerrar. Voy a introducir el gancho de este lado por debajo de este primer punto donde teníamos las primeras cadenitas y voy a tomar la gasita que está de este otro lado. Voy a tomar el hilo y ahora voy a pasar esa gasita por este punto. Voy a asegurar ahí con una cadena y ahora me voy a ir, ven esas V's que están de este lado y las V's que están de este otro lado. Aquí se las voy a mostrar. Tengo 1, 2, 3, así tengo las 12 V's y aquí de este lado tengo las V's de las cadenitas. Entonces vamos a pasar el gancho por debajo de esta V y por debajo de la V del otro lado. Tomo hilo y me deslizo. Me voy al siguiente punto por debajo de los dos puntos de un lado y el otro, pasando por debajo de las V's, tomo hilo y me deslizo. Me voy al siguiente por debajo de ambos, tomo hilo y me deslizo. Y así nos vamos a deslizar punto por punto hasta llegar a la base. Me deslicé todos los puntos y corté el hilo y ajusto. Les muestro cómo nos ha quedado ya el puño terminado por el derecho y cómo nos ha quedado en total la manga, que tiene un total de 40 centímetros hasta llegar aquí al puño. Ya con el puño tiene 45 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer la otra manga igual a esta. Ahora, para hacer la fajita vamos a atar hilo por la parte del derecho, aquí donde tenemos la primera casita, en el tercer punto de cadena, dejando 2 cadenitas de separación. Aquí vamos a subir con 9 cadenas. 1, 2, 3, así hasta tener la cantidad de cadenas para la fajita que nosotros querramos. Si ustedes quieren una fajita más larga, le aumentan cantidad de cadenas. Realizadas las 9 cadenitas, nos vamos a ir al segundo punto de cadena y ahí vamos a hacer punto bajo sobre cada punto de cadena. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los puños, solo va a variar la forma de deslizarnos en la base. Así vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta tener 8 puntos bajos. Vamos a hacer el último punto bajo de la cadenita. Y ahora nos vamos a deslizar aquí donde tenemos los dos puntos de separación. En el primero nos deslizamos una vez y nos saltamos este y nos vamos directamente sobre el punto alto y nos deslizamos por segunda vez. Siempre vamos a deslizarnos en la base, en el primer punto de cadena de separación y después sobre el punto alto. Siempre vamos a saltarnos esta cadenita. Entonces ahora aquí giraríamos el trabajo y volveríamos a hacer 8 puntos bajos, uno sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, pero solo tomando la gasita de atrás de las V's. Punto bajo, así hasta tener 8 puntos bajos nuevamente. Vamos a hacer el último punto bajo. Entonces ahora aquí subimos con una cadenita, giramos el trabajo y repetimos lo mismo sobre cada punto bajo que hicimos. Aquí tenemos el primero. Vamos a introducir el gancho tomando la gasita de atrás y hacemos punto bajo. Y vamos a hacer un total de 8 puntos bajos hasta llegar a la base. Ya tengo los 8 puntos bajos y ahora nos vamos a ir a la primera cadenita de separación y ahí nos deslizamos, nos saltamos esta cadena y sobre el punto alto tomamos hilo y nos volvemos a deslizar. Y así continuamos haciendo toda la faja para esta chaqueta. A finalizar la fajita deslizándonos aquí en la base, vamos a hacerlo. Aquí tenemos las cadenitas de subida, tenemos 1, 2 y 3 y tenemos las 2 cadenas de separación. En la primera cadenita nos vamos a deslizar y después lo vamos a hacer, vamos a saltar esta. En la siguiente cadena es que nos vamos a deslizar por segunda vez. Vamos a girar el trabajo y vamos a hacer los 8 puntos bajos nuevamente.
sobre los puntos bajos de la vuelta anterior, pero solo tomando la gasita de atrás. Tengo los 8 puntos bajos, voy a hacer una cadenita, girar el trabajo y comenzar a bajar con puntos bajos, punto por punto, tomando la gasita de atrás. Ya tengo los 8 puntos bajos, así nos ha quedado. Ya hemos finalizado la fajita y ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos en los espacios aquí de los puntos altos. Vamos a hacer 1 y 2 puntos bajos. Vamos al siguiente punto alto y hacemos 2 puntos bajos y así vamos a continuar hasta llegar al comienzo del escote, aquí a la primera esquinita. Al llegar a la esquina, en el espacio, vamos a hacer igual 2 puntos bajos, pero ahora sobre este punto alto que tenemos aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. En el resto de los puntos altos vamos a hacer solo un punto bajo. Aquí lo hicimos para darle la figura de esquina. Entonces vamos a continuar así, puntos bajos. Cuando lleguemos aquí a la esquina vamos a hacer 2 puntos bajos en el espacio, 1 en la esquina y 2 puntos bajos en el espacio. Continuamos así y donde tengamos la unión de esquina vamos a hacer un punto bajo en las esquinas y continuamos haciendo igual los puntos bajos igual que lo hemos hecho hasta ahora. En la otra esquina del escote vamos a hacer igual 2 puntos bajos y nos vamos a encontrar antes de llegar a la fajita. Ya finalicé de rellenar el espacio con 2 puntos bajos y ahora vamos a trabajar aquí sobre las cadenas cuando comenzamos a hacer el punto elástico. Aquí tenemos esta hebrita que la vamos a esconder, vamos a aprovechar para esconderla. Entonces aquí vamos a hacer punto bajo en cada uno de esos puntos que tenemos ahí, que van a ser 8 puntos. Ya después aquí podemos cortar la hebra, giramos el trabajo, voy a subir aquí con una cadenita y voy a trabajar en las subes, en los espacios de atrás, deslizando el punto. No vamos a trabajar apretado para que no se nos frunza el trabajo, sino nos quedaría de esta forma. Si ustedes creen que la tensión es muy apretada, pueden cambiar a un gancho de 350 para que no les quede tan apretado el punto. Entonces así vamos a continuar por toda la vuelta y ahora es trabajar punto sobre punto con punto deslizado. Ya estamos finalizando la vuelta, estamos del otro lado en la fajita nuevamente y vamos a hacer los puntos deslizados para finalizar esta vuelta. Ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a repetir lo mismo. Nos vamos aquí sobre las V's, tomando la gasita de atrás y hacemos un punto deslizado. Y vamos a hacer punto deslizado sobre punto deslizado de la vuelta anterior, solo tomando la gasita de atrás. Así vamos a hacer por toda esta vuelta. Deslicé el último punto, voy a tomar el hilo y ahí ajusto y ahora esta hebra la escondemos por la parte del revés. Ahora vamos a limpiar todo el trabajo para mostrarse. Aquí les muestro cómo nos ha quedado terminada la fajita y también los puños. Y aquí les muestro cómo nos quedó el contorno del cuello y el frente después de haberle dado las vueltas de puntos bajos. Tiene la apariencia de un cordón, la hace lucir con una mejor terminación. Entonces ahora vamos a mostrar la pieza en la modelo. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial. Hemos hecho una chaqueta moderna, fresca y práctica, muy fácil de combinar. Los invito a que se suscriban, a que den like, a que compartan y a que me sigan en mi página de Instagram de 3 Crochet. Nos vemos pronto, bye bye.